Bueno, vamos a seguir con nuestra jornada del día de hoy. Les recordamos que podrán realizarse preguntas durante las presentaciones clicando el botón de preguntas y respuestas que está abajo, y las respuestas serán respondidas al final del segundo bloque nuevamente. Si hay alguna dificultad técnica, pueden expresarlo a través del chat. Y bueno, vamos a continuar con este segundo bloque, con la presentación del doctor Sebastián Cuquier, quien hablará sobre psicofarmacología y condiciones del neurodesarrollo. Hola Sebastián. El doctor Cuquier es médico psiquiatra de la UBA, es cofundador y coordinador de la investigación en Panacea, director de salud mental en Fundación ADOS, docente de posgrado universitario sobre psicofarmacología, psiquiatría, autismo y desarrollo, supervisor de residencias en hospitales pediátricos, presidente del capítulo de discapacidad de APSA y miembro de INSAR. Te escuchamos, Sebastián. Bueno, genial. Muchas gracias. Gracias Miriam, muchas gracias Liliana y todo Fundopsi por la invitación y por seguir haciendo tantos 31 años de formación de tantas generaciones. Bueno, voy a hablarles hoy de tratamientos o abordajes biológicos en condiciones del desarrollo, principalmente autismo. Y vamos a, en principio, hacer un breve resumen para los que no están tan en tema de qué lugar tienen los abordajes biológicos en el autismo. Hoy por hoy vamos a ver un poco lo que sí se usa, lo que está recomendado y lo que está aprobado, y después vamos a ver algunas moléculas en estudio que me parece que son interesantes para pensar los mecanismos patogénicos o los factores etiológicos que pueden estar involucrados. Entonces está bueno para pensar eso, y obviamente también con la esperanza de encontrar moléculas que se sumen a las opciones de tratamiento. Bueno, en general entonces les decía que las condiciones del espectro autista, en general los abordajes primarios no tienen que ver con lo biológico, sino que están más dirigidos a mejorar las áreas en que hay desafíos en el desarrollo, desde las diferentes disciplinas o desde diferentes modelos, ¿sí? Y en general se adaptan a las necesidades de cada persona y los apoyos y tratamientos que necesita cada persona. Las intervenciones entonces específicas para autismo son las que tienen que ver con las características que lo definen, que son los desafíos en la sociocomunicación y en la flexibilidad, entendiendo por esto los desafíos en los intereses restringidos, o en la variedad de intereses, y los movimientos repetitivos, conductas más ritualísticas y esas cosas. No es para que leamos esto, sino para mostrarles todos los tratamientos que hay propuestos para las características centrales y otras del autismo. Nosotros vamos a hablar dentro de todos esto. Esto es un porcentaje menor, ¿no? Si ponen en Google el tratamiento de autismo aparecen 2 millones pero vamos a hablar específicamente de los abordajes biológicos, sobre todo psicofarmacológicos, y algunos en estudio, pero recordar que el lugar que tienen estos abordajes no es el central ni dirigido hacia las características nucleares. Hoy por hoy, ¿sí? Los tratamientos que están indicados cuando alguien recibe un diagnóstico de autismo y según las características individuales son abordajes educativos o relacionales o terapias complementarias apuntadas a mejorar las áreas que tienen desarrollo y por supuesto mejorar el estado de salud, los problemas médicos asociados y las intervenciones psicosociales dirigidas a cosas específicas como manejo de conductas y otras características que suelen estar asociadas, y recién, si estas cosas no son suficientes, uno puede recurrir a los fármacos para estas características asociadas hoy por hoy. Entonces, para poner en contexto los abordajes biológicos en condiciones del espectro y en condiciones del desarrollo en general, yo no me da el tiempo para hablar también de discapacidad intelectual y otros cuadros del desarrollo, pero en general, por lejos los abordajes biológicos más usados son los psicofármacos clásicos, ¿sí? Y que en autismo y en discapacidad intelectual tampoco apuntan a las características que lo definen, ¿sí? Quiere decir que un diagnóstico de una condición del espectro autista no es una indicación de un tratamiento farmacológico.
En general, lo que se usa está dirigido a síntomas o diagnósticos comórbidos psiquiátricos asociados al autismo, que son muy, muy frecuentes, como vamos a ver ahora. Las terapias para las características centrales son no farmacológicas. Ahora, a pesar de esto, un porcentaje enorme de niños y de adolescentes y adultos reciben psicofármacos, tratamientos farmacológicos que aumentan con la edad, el porcentaje de utilización y con la disminución de las capacidades adaptativas, mayor discapacidad intelectual. Quiere decir que es muy frecuente, y es muy frecuente porque los trastornos psiquiátricos y síntomas psiquiátricos asociados al autismo son muchos. Entonces vamos a hablar muy brevemente de los fármacos clásicos para los que no están en el tema, que es lo que más se usa, que es lo que está aprobado, y después vamos a hablar un poco de las moléculas que se están estudiando para las características nucleares del autismo, que nos permiten reflexionar un poco sobre los mecanismos de generación de los síntomas y los factores etiológicos. Entonces, recordar esto me parece importante para los que no están tan en tema, que no hay hoy por hoy tratamientos que se utilicen de rutina para los síntomas nucleares del autismo, sino intervenciones para síntomas psiquiátricos asociados, ¿sí? Y los síntomas asociados en general son muchos, ¿sí? Desde la discapacidad intelectual, la inquietud motora, la ansiedad y la depresión, sobre todo en las personas con autismo sin discapacidad intelectual asociada, las alteraciones electrofisiológicas y la epilepsia, que es considerablemente más frecuente que en la población general, las irritabilidad y autoagresiones y otras alteraciones de clínica general que están asociadas. Entonces, ¿cuáles son los síndromes o síntomas psiquiátricos más frecuentemente asociados, que suelen ser blanco de la farmacología? Las conductas disruptivas, sobre todo, ¿sí? Es la causa más frecuente de psicofármacos en autismo, pero también la inquietud motora, ansiedad y depresión, los problemas de flexibilidad, ¿sí? Y los cuadros psiquiátricos asociados, también trastornos de conducta, déficit de atención, afectivos, etc. Entonces, todos estos pueden ser blancos. En general, las recomendaciones para el uso de psicofármacos en autismo están organizadas en clústeres, quiere decir que se agrupan en una misma muestra los que tienen un diagnóstico completo comórbido o los que tienen síntomas de ese clúster diagnóstico. Entonces se junta toda esa, en la misma muestra de esas poblaciones y se hacen los estudios de efectividad. Entonces, para el clúster que incluye agresividad, irritabilidad, autoagresiones o diagnósticos comórbidos que incluyen estos síntomas, lo que hay que hacer primero es descartar otras causas, ver cómo fue la velocidad de instalación de los síntomas y los factores temporales asociados, etc. Y descartar causas ambientales y causas médicas, por supuesto, ¿no? Y por supuesto primero se intentan para la irritabilidad y la agresividad abordajes no farmacológicos de asesoramiento a la familia, manejo de conductas, descartar cuestiones que tengan que ver con la sensibilidad sensorial, que son frecuentes causas de irritabilidad en las personas con autismo que tienen hipersensibilidad o hiposensibilidad de algunos estímulos. Si se decide usar un psicofármaco, es importante esto, como en cualquier otro uso de psicofármacos, aclarar qué esperamos, ¿sí? Aclarar a la familia y a la persona qué esperamos de eso y en cuánto tiempo, etcétera, y que esto no es para mejorar las características centrales del autismo, sino, en este caso, la agresividad de las conductas disruptivas. Hay 2 fármacos que están aprobados y que tienen evidencia robusta y con respuesta, con la magnitud de respuesta muy importante, que son risperidona y aripiprazol para el corto plazo en irritabilidad y conductas disruptivas en autismo. La mayoría saben esto, y si no funcionan, ya nos vamos a opciones que tienen bastante menos evidencia y en la clínica también bastante menos frecuencia de efectividad, pero que según el caso muchas veces ayudan, sobre todo se están usando el divalproato y el cannabidiol cada vez más. A pesar de esto, hay que seguir investigando esta área porque hay un porcentaje muy grande
personas para los cuales no hay respuesta con los abordajes clásicos de manejo de conductas y farmacológicos a la agresividad o con las adecuaciones ambientales. Entonces es un área que todavía requiere mucho estudio. Otra indicación frecuente es para la inquietud motora y la disatención frecuente, o un diagnóstico directamente comórbido de TDAH, para el cual el que tiene mayor nivel de evidencia es el metilfenidato, con las salvedades de que tiene más efectos adversos, el porcentaje de respondentes es menor que en la población típica, y decía que tiene más frecuencia de efectos adversos. Y la tamoxetina, que también es una opción con bastante menos nivel de evidencia y menos robustez en la respuesta para la atención y concentración. Y si estos no responden, bueno, los que tienen más nivel de evidencia, que es evidencia secundaria, en realidad estos estudios de risperidona y aripiprazol fueron los que fueron hechos para irritabilidad, y se vio como resultado secundario que mejoraban también la inquietud, y algunas publicaciones con clonidina, con todos los riesgos que tiene clonidina. Y mucho menos evidencia hay para los fármacos que ayudan a mejorar las conductas repetitivas y obsesivas, o los movimientos estereotipados con autolesiones. Los movimientos estereotipados que no tienen autolesiones no suelen tratarse de ninguna forma, ni menos con medicación. Entonces, poca evidencia. También la evidencia para risperidona y aripiprazol es secundaria en los estudios que se hicieron para irritabilidad en general, si bien hay algunos. Así que hay pocas opciones para esto, y en realidad lo más difícil de tratar las conductas, las estereotipadas con autoagresiones, son realmente bastante refractarias. Aún así, la risperidona y aripiprazol, hay algunos estudios que no mostraron diferencia con el placebo, o sea que la probabilidad de respuesta es relativamente baja, ¿no? Para trastorno del sueño, un tema muy importante, un porcentaje enorme, cambian las estadísticas, pero desde más de la mitad hasta el 90% hablan que tienen dificultades en el sueño. No hay ningún tratamiento que esté mostrado efectividad para cualquier trastorno del sueño. La melatonina es el que tiene mayor nivel de evidencia hasta hoy, sobre todo si la asocian con tratamiento cognitivo-conductual en los casos en que está indicado, y si eso no funciona, bueno, se ha intentado con miles de cosas. Hay publicaciones de reporte de casos de muchos fármacos, en algunos casos con éxito, pero con bajo nivel de evidencia. Entonces, ahora sí, vamos a ir a los abordajes farmacológicos que sí intentan mejorar las características nucleares del autismo, básicamente las habilidades de interacción y de sociocomunicación. ¿Sí? Es un tema intuitivamente difícil, ¿no? Pensar que una molécula puede mejorar la empatía, puede mejorar la motivación gregaria, la capacidad de expresar las emociones, el lenguaje no verbal, el uso social de la comunicación, la teoría de la mente, la cognición social, ¿sí? O eso tan sutil que es la reciprocidad en la interacción, ¿no? La modulación de la comunicación durante la interacción social. Pero bueno, se está intentando. Hay algunas dificultades, por supuesto, para desarrollar una farmacología específica para la sociocomunicación en autismo, porque bueno, es difícil de medir, por un lado. Las medidas de los resultados son imprecisas, se miden indicadores que no siempre representan la sociabilidad de manera ecológica. Entonces, bueno, son, como en muchas otras áreas, difíciles, ¿no? Las respuestas al placebo son muy altas, por otro lado, y la heterogeneidad de las personas con condiciones de espectro es enorme. Entonces, es difícil encontrar algún fármaco que funcione en todas las personas. En tanto y en cuanto se sigan haciendo estudios para que incluyan a cualquier persona con diagnóstico de autismo, es bastante difícil que se puedan encontrar diferencias significativas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo viene dando, pero casi todo está centrado en encontrar subgrupos, como en el resto de la salud mental, ¿no? Y que puedan predecir la respuesta a tal o cual intervención, que es un poco hacia donde se está moviendo ahora la investigación en psicofármacos, porque lo que termina pasando es que hay estudios, ya les adelanto, estudios que son prometedores y después estudios que muestran menos efectividad. Entonces, claro, están tratando de dilucidar si esto es algo que tiene que ver con que hay algunos subtipos, y algunos resultados indican
eso, ¿no? También es difícil porque, por supuesto, como en el resto de la psiquiatría también, los factores etiológicos propuestos son muchos, probablemente haya una distinta combinación de factores etiológicos en los diferentes casos, y también la patogenia, digamos, los mecanismos de producción de las características o de los síntomas son muy diversos, y hay propuestas desde el calota hasta la cola de caballo, diferencias funcionales y estructurales en el sistema nervioso de todo tipo, entonces, y ninguna obviamente que esté en todas las personas con autismo y no en las personas sin autismo, entonces eso también dificulta buscar vías que sean blanco de intervención farmacológica, ¿no? Y entonces, les decía, las cuestiones van dirigidas año tras año en los congresos de investigación en determinar subgrupos, no solo desde la clínica, sino que permitan predecir respuesta a intervenciones específicas, ¿no? Hasta ahora, ninguna de estas que vamos a ver se usa de rutina ni mostró efectividad para la sociocomunicación, pero es interesante cómo se va investigando, cómo se va pensando los mecanismos neurobiológicos y sobre todo a partir de estudios en animales, y después, bueno, cuando pasan a estudios grandes en personas, ahí es donde los resultados son menos contundentes. Entonces, distintos grupos de moléculas en estudio relacionadas con el equilibrio excitatorio inhibitorio glutamato GABA, moduladores colinérgicos de la vasopresina y la oxitocina, moduladores opioides un poco menos. Ahora, moduladores inmunológicos, que es una línea que va en crecimiento también en cuanto a hipótesis y moléculas, y los moduladores del sistema endocannabinoide. Les voy a decir algunos ejemplos solamente, como para que después, si quieren ampliar alguno, me dicen. Los agentes GABAérgicos y glutamatérgicos tienen que ver con que se vio en estudios con modelos de autismo en animales que algunos moduladores justamente de algunos de los receptores glutamatérgicos mejoraban la sociabilidad, como es el caso de la D-cicloserina, un antibiótico que además es agonista parcial de receptores NMDA de glutamato. Se vio en estos modelos que mejoraba la conducta social en estos animales, y a partir de eso se empezó, digamos, eso le dio fuerza a la hipótesis del equilibrio estimulatorio inhibitorio en el cerebro para el autismo. Algún estudio inicial con la D-cicloserina que dio bien. Entonces empezaron a estudiar también los demás, moléculas que actúan sobre los demás receptores de glutamato, ¿sí? Vamos a decir algunos ejemplos de esto, sobre todo sobre receptores NMDA y sobre GABA B, que son prometedores, o algunos fueron prometedores y bueno, perdieron un poco de vigencia. La D-cicloserina, entonces les voy a tratar de mencionar lo último que encontré en relación a cada una de las moléculas, para no aburrirlos con toda la historia de por qué fue importante, pero la D-cicloserina, en esta revisión de 2021, asociada a entrenamiento con habilidades sociales, mostró alguna diferencia, pero baja. En el análisis posterior, bueno, se encontraron que podría ser efectiva para algunos individuos, pero por ahora está en estudio. La N-acetilcisteína es una molécula interesante, se conoce más por el uso como mucolítico, o como para la sobredosis de paracetamol, pero también es un modulador catecolinérgico, entonces, y es una molécula muy disponible, con muy buen perfil de seguridad, entonces se hacen muchos estudios y todavía se sigue estudiando a partir de algunos que dieron mejoras en la responsividad social. Esta es una escala que mide responsividad social completada por padres, ¿sí? Entonces concluye esta revisión de 2021 que al ser muy tolerable y disponible, es una molécula que seguramente se seguirá estudiando como adyuvante, ¿sí? Para las características centrales de TEA. Otros moduladores NMDA no tuvieron tan buenos resultados por sí solos, sí se estudian como asociados a aumentadores a la risperidona, ¿sí? Con todavía un poco preliminar. Otro interesante modulador dopaminérgico es el factor de crecimiento insulínico, que sabemos que está involucrado con el desarrollo del sistema nervioso, y sobre todo a partir de estudios con el síndrome de Phelan-McDermid, un estudio que afecta al cromosoma 22 y que produce desafíos en el desarrollo, retraso en el desarrollo de algunas áreas, y que
podría estar relacionado el factor de crecimiento insulínico con la reversión de algunas alteraciones en los receptores ionotrópicos, ahora, de glutamato, y por lo tanto normalizando su funcionamiento aparentemente y cambiando el balance excitación-inhibición. Entonces, a partir de esto se empezó a estudiar también en el autismo idiopático, o sea, no asociado a Phelan-McDermid, y en otros todavía hay líneas de investigación en eso. El arbaclofen es un agonista GABA B, ¿sí? También basado en esta misma teoría de lo excitatorio inhibitorio como factor causal en el autismo, y el arbaclofen no dio muy buenos resultados. Aparentemente en el análisis post-hoc, en este estudio de 150 casos, lo que mostró es que los que no tienen discapacidad intelectual y si tienen autismo, podrían tener mejor respuesta con albaclofen, así que bueno, es una molécula que también había generado mucha expectativa y ahora sigue su camino, veremos cómo lo toman. Bumetanide también, una molécula que generó un montón de interés, había estudios multicéntricos enormes, hubo de hecho, porque se suspendió en algún caso alguno de los países, por ejemplo acá se iba a hacer resulta que en este estudio controlado de 2020 fue un poco el que decepcionó y no mostró efectos diferentes al placebo. Entonces, pero sigue todavía investigándose tanto para sociocomunicación como para conductas repetitivas, que es uno de los que en el estudio, en el RCT, lo que había mostrado es que había mejorado las conductas repetitivas. Entonces es una línea también interesante de bumetanide para autismo. En relación a fármacos colinérgicos, se empezó a relacionar el autismo con las vías colinérgicas, sobre todo las que tienen relación con la atención o la activación. Se describe en estudios, a partir de estudios por muerte en animales, y en modelos de autismo en ratas también se describe diferencias en el funcionamiento del sistema colinérgico, y además hay uno de los genes propuestos como posibles causales o generan vulnerabilidad en autismo, el gen de un receptor nicotínico. Entonces, bueno, a partir de eso se empezaron a hacer estudios con distintos moduladores del sistema colinérgico, como donepezilo, el cual dio resultados prometedores, sobre todo este estudio que se hizo para mejorar el lenguaje, que mostró mejoras significativas en el lenguaje, sobre todo en los chicos más chiquitos. Bueno, o sea que sigue en estudio. La galantamina se estudió como aumentativo de risperidona también con resultados prometedores, estudio preliminar. No tanta suerte la mecamilamina y la nicotina transdérmica, pero en modelos animales mostraron algún efecto, entonces interesante. Tal vez las moléculas más interesantes y que más estudios tienen de estos grupos que les estoy nombrando por lejos son la oxitocina y la vasopresina. Ustedes saben que la oxitocina por supuesto la conocemos por sus efectos periféricos en el parto, en la lactancia, pero funciona como neurotransmisor y está relacionado como neurotransmisor modulando las interacciones sociales y las relaciones sexuales, pero también las relaciones de apego. A todos conocerán los estudios con la rata de la pradera y la rata de la montaña, y qué pasó cuando le cambiaron los niveles de oxitocina. Entonces esta relación con la conexión madre-hijo hizo pensar que podría estar involucrada en el autismo, entre otras cosas, porque además algunos estudios mostraron que tiene la oxitocina un lugar en la regulación de las interneuronas que determinan la precisión en la percepción, o que limpian la percepción visual, auditiva, etcétera, del background de información, entonces aumentan la precisión. Entonces, nada, propuesta de que podría estar involucrado en la hipersensibilidad o la hiperreactividad sensorial, ¿sí? Entonces, se hicieron muchos estudios clínicos, muchísimos estudios clínicos. Esta revisión agarró 28 estudios que involucran 726 pacientes, y que a pesar de que muchos de esos estudios dieron mal, por eso la controversia, o sea, no dieron diferencia con el placebo, el balance que hace
esta revisión es que es positivo y que entonces hay que seguir investigando si la oxitocina puede servirse. Hay mucho debate en relación a qué se usó para medir la mejora en sociocomunicación en todos estos estudios, ¿no? Si son escalas que se toman a los padres, si son experimentos directos como el test de la lectura de la mente en la mirada. Entonces, bueno, y vasopresina, otra que tiene funciones similares, también sin mucha similitud estructural, y que también está relacionada con la motivación social, el apego social, y por distintos también hallazgos se pensó que podía estar relacionado. Un estudio del 2019 dio muy prometedor, pequeño, con 15, 13 y 17, 13, 30 niños en total, ¿sí? Y entonces es algo muy prometedor, generó mucha, que sigue estudiándose la vasopresina, no vamos a tener tiempo, pero ahora en el último congreso de investigación propusieron un subgrupo que a partir de medírsele la vasopresina en líquido cefalorraquídeo podía predecir una buena respuesta a la vasopresina. El que no tuvo tanta suerte es el valobaptán, que generó mucha expectativa, es un antagonista de uno de los receptores de vasopresina, que estuvo también con muchos estudios tanto en adultos como en niños. El de niños se suspendió y el de adultos no dio diferencias importantes con el placebo en la sociabilidad, sobre todo. Así que hay mucha investigación dirigida en el último congreso, muchas presentaciones buscando cuál puede ser los mecanismos de acción de oxitocina y vasopresina y para quién pueden ser beneficiosos. Los opioides solo se los menciono porque bueno, se empezó a pensar que podrían estar relacionados porque sabemos que los opioides están relacionados con la interacción social, se secretan en situaciones de estar con otras personas y además aumentan la sensibilidad al dolor. Entonces surgió esta idea de que podría estar aumentado en autismo, entonces no necesitar la interacción social para su secreción y menor respuesta al dolor. Pero los estudios que hubieron, sobre todo con naltrexona, no dieron grandes resultados. Entonces, nada. Pero se los menciono también porque es un poco la base teórica que dio lugar en su inicio. Después hubo muchas hipótesis ad hoc sobre los tratamientos biomédicos o los tratamientos nutricionales para el autismo, ¿sí? Porque en aquel momento hablaba de Rachel de que había unos falsos neurotransmisores que eran producto de la caseína y el gluten que se talaban en el cerebro con efecto opioide. Bueno, les decía los factores inmunológicos involucrados, muy interesantes, sobre todo porque está relacionado con esto de los subgrupos que les decía, ¿no? Que podría ser un subgrupo de personas con autismo que están relacionados con anticuerpos en la madre, ¿sí? Autoanticuerpos que afectarían el desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces a partir de eso se estudian moduladores del sistema inmune para el autismo, como prednisolona, estudio con poglitazona sobre todo y otros. Y por último, ya los dejo en paz, el cannabis, ¿sí? Que tiene la diferencia con todas las otras moléculas, que se usó masivamente mucho antes de que tuviera estudios. Entonces tiene esa característica diferente, además de haber sido ilegal por mucho tiempo. Y bueno, se los resumo, a partir de ese es el doctor Mechulam, que en Israel investigó mucho sobre el sistema endocannabinoide, los cannabinoides endógenos como anandamida y 2-AG y otros, pero también los componentes de la marihuana y los efectos que tiene en el cuerpo. Se empezó a pensar que el sistema cannabinoide podría estar involucrado en el autismo a partir de ver diferencias en el sistema endocannabinoide en modelos animales de autismo, ¿sí? Y en encontrarse además en primeros estudios de medición de cannabinoides endógenos en autismo, niveles disminuidos de anandamida o también de palmitoyletoanolamina y otros. Y por supuesto los efectos descritos por las mismas familias que lo usan, o las personas que lo usan, como aceite, sobre todo el cannabidiol en autismo, ¿sí? Entonces, hubo, se los resumo, 4 o 5 estudios israelitas entre 2019 y 2021 abiertos, o directamente retrospectivos, o telefónicos, digamos, con poca rigurosidad, pero que mostraban mejoras de Barchel, o el estudio de Mechulam, del equipo de Mechulam, que también mostró buenos resultados, pero sin grupo control ni nada.
y este retrospectivo de Adi Aran, que Adi Aran es el primero que hizo un doble ciego, que publicó por lo menos un doble ciego con 150 participantes, que era principalmente para medir irritabilidad, mejoras en la irritabilidad en autismo, que dio un efecto interesante en cuanto a mejora de la irritabilidad, un poquito menos del 50% de las niños y adolescentes que participaron mejoraron la irritabilidad, pero como mejoría secundaria se encontró también mejora en la sociocomunicación, a partir de lo cual, bueno, el cannabidiol, además de para la irritabilidad, que hoy por hoy se está usando, también está para investigarse sus efectos sobre las características centrales del autismo. Así que bueno, esto es un poco, acá está la SRS, mejoró más que el placebo de manera significativa la escala de sociabilidad. Así que bueno, algunos detalles interesantes de los estudios con cannabis, del estudio de este doble ciego con cannabidiol, y después hicimos un relevamiento acá en Argentina junto con Silvina Schaufele, más para ver la situación del uso del cannabis en autismo en Argentina, con cosas muy interesantes, desde bueno, el uso de sustancias, de aceites que no se sabe muy bien lo que tienen, tener en cuenta que y de las dosis de lo más variada, hay que recordar, para cerrar, este estudio de la Universidad de Rosario, que era uno de los lugares donde inicialmente se hacían las medidas con cromatografía para saber qué tenían los aceites caseros, y encontró que el 70% de los que les llegaban, de los aceites que les vendían a las familias, tenían niveles indetectables de cannabidiol. Hoy por hoy ya hay productos comerciales, pero en el caso de usar caseros, hay que mandarlos a medir. Sí, esa es la recomendación principal. Hoy por hoy se hace cromatografía para ver los cannabinoides, el porcentaje y la concentración en muchos laboratorios. Así que bueno, nada más. Cerramos aquí, que no me quiero pasar de tiempo. Y después muchas otras moléculas que se siguen investigando. Por supuesto, agarré las que más se relacionaban con algo interesante relacionado con la etiopatogenia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Siempre es bueno escucharte, nos vamos actualizando en el tema.